Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Para empezar, quiero agradecer esta gentil invitación que me han hecho para participar de este seminario denominado Victimología y Victimización Infantil, Perspectivas del Desarrollo y Curso de Vida, porque creo que aborda uno de los temas fundamentales y que tiene que ver con una idea que Finkelholm nos plantea, que señala que la victimización para muchos niños y niñas, mucho más que una experiencia, es una condición, porque realmente se va instalando en el curso de vida infanto-juvenil en verdaderas trayectorias victimales. Y eso es una de las cosas que a mí me interesan particularmente, tiene que ver con mis líneas de desarrollo. Y además estamos rodeados de expositores de primer nivel, así que yo me siento muy honrada con esta invitación. Quiero agradecer al maestro Oscar Cortés, a la doctora Faride Peña, a la doctora Sari Mendoza, por convocarnos a dialogar en torno a estos temas de investigación, a nuestros aprendizajes. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes esta ponencia que se titula Violencia sexual infantil, contextos de victimización recurrente en niños, niñas y adolescentes, y es una de las líneas fundamentales de investigación que desarrollo hasta el día de hoy. Vamos a ver si les hace sentido a ustedes también. Bueno, el abuso sexual infantil, lo primero que hay que decir acerca de él es que es un problema lamentablemente frecuente. Siempre le digo a mis estudiantes que aunque intenten hacerle el quite, como decimos en chileno, difícilmente van a poder, fundamentalmente porque tiene una prevalencia en la vida de las personas que es muy alta. ¿Qué tanto es su prevalencia? Bueno, aquí tenemos metaanálisis, que son estudios de estudios que sistematizan otros estudios, ¿verdad? Y que nos dice a lo largo del mundo qué tan prevalente es. Estos tres metaanálisis, que son los últimos que tenemos disponibles en este tema, señala que en mujeres el abuso sexual oscila, dependiendo del estudio del que se trate, de la definición que hace de abuso sexual, entre el 8 y el 31%, con un promedio de 19%. En cambio, los mismos estudios señalan que en el caso de varones, el abuso sexual oscila entre un 3 y un 17%, con un promedio de 8%. Es decir, no estamos lejos si decimos que el abuso sexual infantil va a afectar a 1 de cada 5 mujeres y a 1 de cada 10 hombres a lo largo de su vida. Bueno, una cosa es la frecuencia con la que afecta la vida de las personas y otra cosa es los efectos que esto produce. Sabemos que alrededor del 80% de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido una situación de abuso sexual infantil en cualquiera de sus formas, presenta algún efecto psicológico negativo. Así lo dice el estudio, por ejemplo, de Cheburúa y Redondo. Ahora bien, efectivamente, las consecuencias del abuso sexual infantil no son únicas, como todos sabemos. No hay ningún signo que sea patognomónico del abuso sexual infantil, o sea, en cuya presencia yo pueda decir estoy frente a un abuso sexual infantil. Va cambiando, se va manifestando de diferentes maneras en las diferentes personas, pero aquí pongo algunos de los más frecuentes. Tenemos depresión, ataques de pánico, ansiedad, culpa, aislamiento, la generación en los niños de algún vínculo de tipo inseguro o desorganizado, la presencia a lo largo del desarrollo de conductas de riesgo, ¿verdad? Entre muchos otros. Aquí hay un largo etcétera. Si bien no hay ningún síntoma que sea propio, unívoco del abuso sexual infantil, sí sabemos, tal como señala Maniglio, que el abuso sexual constituye un factor de riesgo inespecífico para el desarrollo de cuadros de trastornos de psicopatología posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que en presencia de abuso sexual infantil, la probabilidad de desarrollar algún tipo de trastorno psicopatológico
es muy elevado. Tiene un impacto en la salud mental de las personas muy importante, tanto a corto como mediano y a largo plazo, e incluso sabemos que acompaña a las personas hasta la vida adulta. Ahora, yo les he traído un panorama que sé que es desalentador respecto del abuso sexual infantil, los efectos que produce en la vida de las personas, un fenómeno tan frecuente como esto. Está muy bien documentado, han sido estudiados los efectos del abuso sexual infantil, hay mucha investigación producida en este campo, pero el problema es que la situación aún puede empeorar. ¿Cómo? Porque muchos niños, niñas y adolescentes sufren el abuso sexual no solamente en un momento de su vida, sino de manera recurrente se presenta esta forma de violencia a lo largo del desarrollo. Y si los efectos son nocivos, con una situación acotada, imaginen ustedes lo que es cuando la victimización sexual se reitera a lo largo del desarrollo. Eso es lo que viven muchos niños y niñas. Esta victimización que se reitera a lo largo del ciclo de vida es lo que se ha llamado como victimización recurrente o revictimización. Revictimización es un concepto complejo porque se usa en más de un sentido. Ustedes habrán escuchado hablar de revictimización como sinónimo de victimización secundaria, es decir, una forma de victimización que ya no está a cargo del ofensor original, sino del sistema, de quienes rodean a la víctima, y que tiene que ver con la forma en que reaccionan, tratan a la víctima, se vinculan con ella, luego de que este delito ha sido develado. No estamos usando revictimización en ese sentido, sino que estamos utilizando revictimización en el sentido de una victimización reiterada, de una nueva victimización primaria, en este caso de un nuevo abuso sexual. ¿Por qué lo denomino revictimización? Porque ustedes, si es que buscan en la literatura internacional, va a ser en general el nombre con el cual lo encuentren, particularmente en los autores norteamericanos. Entonces, la revictimización, entendida como un nuevo delito, también se denomina victimización múltiple y se define como el sometimiento a esta víctima, a este niño, a este adolescente, a una nueva experiencia de victimización de cualquier tipo. Cuando hace referencia a una victimización de naturaleza similar, es decir, otra victimización de carácter sexual, recibe el nombre también de repeat victimization, que es como los ingleses suelen llamarle. Bueno, vamos a denominarla de manera genérica revictimización para simplificar el uso del lenguaje. Y la revictimización refleja una amplia proporción de toda la victimización. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando nosotros estudiamos el tema de la victimización, sabemos que la victimización pasada nos va a situar en un mayor riesgo de victimización futura. Y esto responde a una de las máximas de la psicología, y es que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. La victimización funciona de la misma manera. El mejor predictor de la victimización futura es la victimización pasada. A propósito de esto, desde la década de los 80, a lo menos, se viene estudiando el tema de la revictimización, y si ustedes van a la literatura se van a encontrar con producción muy interesante, particularmente de los autores del Reino Unido, que tienen un proyecto, desarrollaron un proyecto en esa época, que se denominaba el proyecto Kierkegaard, en que estudiaron precisamente el tema de la revictimización. Y lo que descubrieron es que la victimización no se distribuye de manera normal en la población, bajo lo que denominaríamos una curva normal, que es como suelen distribuirse las variables. No, la victimización se concentra
en una cantidad más limitada de personas. Es decir, no todos nosotros tenemos la misma probabilidad de ser víctima de un delito. Una pequeña proporción de víctimas, que en la investigación del ICOC es un 4%, sufre una cantidad significativa de todos los delitos, alrededor de un 40%. ¿Sí? Por lo tanto, si yo invierto en prevenir la revictimización, estaré seleccionando una población altamente expuesta a sufrir un delito y estaré utilizando una forma muy costo efectiva de prevenir la delincuencia. Eso es lo que descubrieron los autores del proyecto Kirkhope en la ciudad de Manchester. Ahora bien, si nosotros analizamos el tema de la revictimización, vamos a ver que tampoco la revictimización se comporta igual en todos los delitos. Los delitos contra la propiedad tienen una tasa de victimización menor que los delitos contra las personas, por ejemplo. Y en los delitos contra las personas, los delitos sexuales son los que tienen la tasa de victimización reiterada más alta. Para ejemplificar lo que digo, les traigo aquí un gráfico que generó Van Dijk en el año 97 junto con Mayhew, y lo que ellos señalan es esto. Aquí ustedes van a ver, en el eje inferior están todos los delitos por tipología, ¿verdad? Y el porcentaje de victimización reiterada o revictimización. Ustedes pueden ver que sistemáticamente los delitos sexuales a lo largo de los años son los que concentran la mayor cantidad de victimización reiterada o revictimización. ¿Se fijan? Aquí hay un dato anómalo, pero ustedes no se fijen en eso, yo no me fío demasiado de este dato. En general, los delitos sexuales son sistemáticamente los que tienen la tasa de victimización reiterada más elevada. Entonces, profundicemos en qué ocurre en la revictimización en abuso sexual infantil. Los estudios con los que contamos son consistentes en señalar que el abuso sexual infantil va a situar a este niño, niña o adolescente en una posición de mayor riesgo para vivir una victimización sexual futura. Es decir, si un niño ya ha vivido un abuso sexual, la probabilidad de que vuelva a vivirlo es mayor que si no lo hubiese vivido. Ustedes podrán preguntar, ¿cuánto mayor? Bueno, eso va a depender del estudio que ustedes seleccionen para indagar en ese dato. El estudio de Holt, Finkelhoff y Kaufman va a decir 6.9, el de Widom 4.77, el de Barnes y compañía 1.99. Como ustedes verán, es a lo menos 2 veces superior el riesgo de ser víctima para quien ya lo ha sido, respecto de quien no. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Podemos entender que eso ocurre de esa manera, pero ¿cuál es la causa de esto? Bueno, para eso la teoría se vuelve fundamental. En investigación estamos siempre dialogando entre los datos y la teoría. Bueno, yo les decía que no todos los niños, niñas y adolescentes tienen la misma probabilidad de ser victimizados. Y cuando quiero explicar eso, ocupo este ejemplo. Imagínense que hay un profesor de una escuela primaria que es pederasta. Para desgracia nuestra, es pederasta. Cuando llega a un curso nuevo, tiene a lo mejor, no sé cuál es la situación de México, pero en Chile puede tener 30 alumnos en aula. Es muy poco probable que ese profesor victimice a esa cantidad de estudiantes. En general va a escoger una víctima, 2 víctimas, 3 víctimas. ¿Va a escoger al azar? No, no va a escoger al azar, porque desde la teoría de la elección racional va a intentar
perpetrar el delito con cierta impunidad y por lo tanto es importante las características de esa víctima que escoge. Entonces va a seleccionar aquellos chicos que considere más vulnerables, ¿sí? Es decir, que experimente mayor exposición a sufrir este episodio de victimización en virtud de ciertas características que pueden ser del niño, de su familia, de su contexto, ¿verdad? Están en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, a lo mejor va a escoger a ese niño que está más solo, cuyos padres por alguna razón contextual tienen dificultades para cuidarlo en ese momento, el que tiene un trastorno de lenguaje o algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Va a tomar una decisión razonada para escoger también a ese blanco. Ahora, estas condiciones de vulnerabilidad, como ustedes ven, no solamente existen, sino que son eventualmente percibidas por agresores potenciales y esto incide en la forma en que eligen un blanco eventual. Entonces, hay a lo menos dos hipótesis que permiten explicar esta tesis de la vulnerabilidad y las voy a pasar muy rápidamente porque vamos a discutir después con estos temas. Primero está el riesgo singular de la víctima, que también se ha llamado heterogeneidad. ¿Qué es el riesgo singular de la víctima? Bueno, son atributos que esa víctima tiene que la hacen particularmente atractiva para un perpetrador potencial. Por ejemplo, decíamos que sea muy tímido, ¿verdad? Bueno, si es que esa fuera la variable en base a la cual se escoge, esa misma variable va a seguir con el niño y por lo tanto puede convertirse en blanco de diferentes perpetradores en diferentes momentos. Por lo tanto, los intervalos temporales en que la victimización puede ocurrir son también extensos. Por otra parte, podríamos entender que no son las condiciones preexistentes en la víctima o en su entorno, en su contexto, lo que genera vulnerabilidad, sino que es la victimización la que la genera. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, por ejemplo, en una situación de violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer en la relación de pareja, ¿verdad? Es una forma de violencia de género en la cual la dinámica de victimización, el maltrato constante, la dinámica de aislamiento, estrategias de victimización han hecho a esa víctima progresivamente a lo largo del tiempo aislarse, ver mermada su autoestima, ¿verdad? Cursar por una depresión y en la medida en que esos efectos nocivos del delito se van generando, las posibilidades de perpetrar el delito de violencia hacia la mujer en la relación de pareja son mayores, ¿verdad? Y esa situación se va perpetuando a lo largo del tiempo. Entonces, no son características previas, son las consecuencias del delito lo que genera la vulnerabilidad. En este tipo de situaciones, la revictimización tiende a estar más bien a cargo del mismo ofensor, que es quien conoce esa vulnerabilidad de la víctima, sabe cómo llegar, la tiene a mano y por lo tanto se suceden estas revictimizaciones con mayor rapidez. Ahora, el problema, para seguir con los problemas, es que ni siquiera es una o la otra, sino que eventualmente pudiésemos tener al mismo tiempo las dos hipótesis en la misma víctima, contribuyendo a aumentar su vulnerabilidad y con ella las probabilidades de revictimización. Sigo con el marco teórico. Cohen y Felson han propuesto una perspectiva teórica que a mí me parece particularmente interesante para entender el tema de la revictimización, que es el modelo de actividades rutinarias. Lo que ellos estudian a través de este modelo de oportunidad victimológica, son lo que han denominado como crímenes predatorios, es decir, donde se daña intencionalmente a otro o a su propiedad. Y lo que nos dicen Cohen y Felson es que en este tipo de delitos convergen en tiempo y espacio tres vectores fundamentales.
Por una parte, tenemos un perpetrador motivado a cometer el delito, pero además con acceso a ese niño, niña o adolescente. Por otro lado, tenemos un blanco deseable para ese perpetrador, que en este caso es un niño, una niña, un adolescente con alguna condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, debido a cualidades previas o al daño provocado por el mismo delito. Y en tercer lugar, dicen Cohen y Felson, debe haber también una ausencia de guardián eficaz. En este caso, por ejemplo, un adulto con un repertorio de conductas protectoras suficientes para impedir la perpetración del delito. Esos son los tres vectores que convergen entonces para explicar la precipitación de una revictimización. Bueno, considerando este marco teórico, yo quise investigar el tema de la revictimización. Es un tema que me quedó dando vueltas desde mi trabajo con víctimas de delitos sexuales, con niños y niñas, y me preguntaba cuáles eran los factores que se vinculan con la revictimización y cuáles son los factores en estos tres vectores que veíamos, ¿verdad? De la víctima, del perpetrador y del adulto cuidador. Entonces, lo que quise es estudiar primero la incidencia de la revictimización, porque no sabíamos prácticamente nada en Chile sobre eso. Hay muy poco en Latinoamérica también. Queríamos indagar cuáles son los efectos de las variables del perpetrador y su acceso a la víctima en el resultado de revictimización. Identificar si estas variables presentes en la víctima, que denominábamos como de vulnerabilidad, tienen efecto en el resultado de revictimización. Y conocer también los efectos que tienen las conductas que despliega el adulto responsable, particularmente las conductas protectoras. ¿Sí? ¿Qué hicimos entonces? Generamos un estudio en revictimización y en esto colaboró la Fiscalía de Chile y el Servicio Nacional de Menores, porque lo que hicimos fue considerar una muestra de carácter censal, es decir, es un censo de todo niño, niña o adolescente por el cual se interpuso una denuncia por delitos sexuales en el año 2012 e hicimos un seguimiento hasta el año 2015, hasta enero del 2015, para saber si había sufrido un nuevo delito traducido en una nueva denuncia. Por otra parte, queríamos los datos de Sename porque el Servicio Nacional de Menores es el organismo, la Fiscalía es su Procuraduría, es el equivalente a la Procuraduría en México. El Sename, por su parte, es un organismo encargado de la protección de derechos de niños y niñas, y el Sename licita centros que ofrecen terapia para los niños que han vivido situaciones de maltrato grave, entre ellas abuso sexual infantil. Entonces, generamos un cruce entre los datos de la Fiscalía y del Servicio Nacional de Menores para saber qué había pasado con esos niños a lo largo de 2 años, si habían sufrido una nueva denuncia, si habían recibido terapia e identificar variables de riesgo y protección que nos parecieron relevantes de acuerdo a la literatura, para efectuar un análisis estadístico descriptivo y multivariado en base a regresión logística múltiple. No se preocupen por el tecnicismo, espero ser suficientemente clara en mis explicaciones. ¿Qué es lo que descubrimos a través de este estudio? Bueno, una primera cosa importante para nosotros en el nivel descriptivo simplemente, cuando miramos las edades en que las víctimas son objeto del primer delito sexual denunciado, estas son las curvas con las que nos encontramos. Fíjense que la literatura siempre nos dice que el promedio de edad en que los niños son victimizados es 10 años. Efectivamente, a nosotros nos da lo mismo, 10 años. El problema es que la distribución no es una distribución normal, por lo tanto, las medidas de tendencia central son muy poco decidoras. Ustedes van a ver, la curva en verde son los niños varones y la curva azul las niñas mujeres.
Por lo tanto, nosotros tenemos una victimización sexual en niños varones que se produce fundamentalmente en la etapa preescolar. 3, 4 años es el pic del abuso sexual en cualquiera de sus tipos penales. Cuando digo abuso sexual me estoy refiriendo a delitos sexuales en general, no al tipo penal de abuso sexual. Entonces, les decía que alrededor de los 3 o 4 años es el pic de delitos sexuales contra niños varones y después esto decrece en el curso del desarrollo en una lógica asintótica, disminuyendo hacia abajo. En cambio, en mujeres no tenemos un pic, tenemos 2 pic de edad y no uno solo. Por una parte están los niños preescolares, las niñas preescolares en este caso, pero ustedes ven que se repite otro pic en la etapa de la pubertad, donde la emergencia de caracteres sexuales secundarios parece generar el interés de perpetradores en delitos sexuales también. Entonces tenemos que saber que tenemos grupos de riesgo distintos, de acuerdo, por una parte, al ciclo de vida, pero también al género, ¿verdad? Son variables que debemos tener en cuenta. ¿Qué más descubrimos? Esto está en el primer artículo que publicamos en Legal and Criminological Psychology en el año 2020, y lo que dice es que el 12.2% de los niños, niñas y adolescentes con una primera denuncia en el año 2012 volvieron a ser victimizados hasta enero del 2015. Ustedes verán que la mayor parte de ellos durante el primer año. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero 12.2 no es tan elevado. ¿Comparado con qué? ¿No? Porque en población general la denuncia por delitos sexuales es 0,4 en población infanto-adolescente. Por lo tanto, ustedes verán que la denuncia por delitos sexuales es 21 veces más frecuente entre aquellos que han tenido un abuso sexual previo que entre quienes no lo han tenido. 21 veces. De eso estamos hablando. Lo que tengo aquí es la curva de revictimización. Los autores del Reino Unido han estudiado mucho estas curvas en diferentes tipos de delitos, cómo se presenta la revictimización a lo largo del tiempo. Aquí, en este eje, ustedes tienen la frecuencia y aquí el número de días, ¿verdad? Es llamativo que todas las curvas de revictimización tienen la misma forma, es decir, tienen una caída muy abrupta al principio y luego un declive paulatino a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? En general, la revictimización tiende a ocurrir rápidamente. Y eso es importante porque en el momento en que tenemos que proteger particularmente a nuestros niños y niñas, es cuando el delito recién ha ocurrido. Ese es el tiempo más crítico en que prevenir una nueva victimización debe ser uno de nuestros focos centrales porque sucede rápidamente. ¿Sí? ¿Qué tan rápidamente? Bueno, el promedio, porque nosotros medimos un tiempo extenso, el promedio es 254 días después de la denuncia original. ¿Sí? Menos de un año, algo así como 8 meses. Ese es el promedio, pero la mitad de los niños y niñas revictimizados lo va a hacer en un plazo inferior a 4 meses y medio. Por lo tanto, yo les diría que los 5 primeros meses es álgido y tenemos que invertir fuertemente allí en protección. Ahora, una cosa interesante es que distinguimos la victimización que se produce a manos del perpetrador original y la que se produce a manos de distinto autor. Porque claro, fíjese que estamos hablando de denuncia. Cuando yo denuncio un delito sexual contra un niño, yo movilizo todo un sistema de protección que debiese garantizar que ese niño está a salvo y que eso no va a volver a ocurrir. Y sin embargo, vemos que después de la denuncia, hay nuevas denuncias contra el mismo autor en el 40% de los casos y contra un autor distinto en el 60% de los casos. Es decir, mayoritariamente
la revictimización hacia ese niño se produce por parte de un nuevo perpetrador. Esa es una de las primeras conclusiones que quiero compartir con ustedes. Y tal como nos dice la teoría, la victimización a cargo del mismo autor sucede de una manera mucho más rápida, como ustedes pueden ver. Toma en promedio cerca de la mitad del tiempo que toma una victimización a cargo de un nuevo autor. ¿Sí? Por lo tanto, comprobamos esa teoría a través de estos datos también. Bueno, yo les decía que lo que habíamos hecho en este estudio era estudiar, valga la redundancia, variables de riesgo y variables de protección que nos permitiesen predecir de alguna manera la revictimización, que es lo que queríamos, ¿verdad? ¿Qué variables son las que estudiamos? Bueno, variables del perpetrador, variables del cuidador y de la vulnerabilidad de la víctima. En el perpetrador estudiamos su edad al momento de la comisión del delito, su sexo, si consumía o no consumía sustancias, si contaba con denuncias por delitos sexuales previos que él o ella hubiesen cometido, el acceso que tenía el perpetrador a la víctima, ya sea con convivencia o no. Respecto del cuidador, ¿qué nos interesaba? En primer lugar, la credibilidad que ese cuidador le otorgaba al relato del niño respecto de los hechos abusivos. En segundo lugar, la minimización del delito, es decir, que le restara importancia, relevancia. En tercer lugar, si respaldaba al imputado más que al niño. Y en cuarto lugar, si dependía económicamente del imputado, por lo tanto, eso lo situaba en una situación compleja para poder proteger, ¿no? Desde la víctima nos interesaba la edad de la víctima, su sexo y si había tenido o no algún tipo de terapia para superar los efectos de la victimización, fundamentalmente. Bien, estas son las variables que estudiamos, pero subrayado van a encontrar ustedes las variables que efectivamente tienen relación estadísticamente significativa con la revictimización, ¿sí? Es decir, en variables del perpetrador, solo hay dos variables que permitan predecir la revictimización. Uno es el sexo del perpetrador. Sabemos que cuando el perpetrador es mujer, la probabilidad de que ese niño sea revictimizado es mucho mayor, 3.6 veces mayor. Eso es lo que más contribuye a explicar. Después de eso, si el imputado ha tenido denuncias previas a esta que estamos analizando, o sea, otros casos, ¿verdad?, en que se lo haya sindicado como responsable de delitos sexuales. Eso incrementa 1.8 veces la probabilidad de revictimización posterior. Si el cuidador minimiza el delito, si le resta importancia a lo que ha ocurrido, entonces también la probabilidad de revictimización es mayor. Y respecto de la víctima, lo que descubrimos es que las víctimas de menor edad tienen un mayor riesgo, son más vulnerables a sufrir una revictimización. Y cuando digo de menor edad, estoy hablando del grupo de los preescolares, estoy hablando particularmente del grupo de 0 a 5 años, ¿sí? Vamos a hacer un zoom en el sexo del perpetrador, porque ustedes verán que mucho de lo que les digo es bastante esperable, o sea que no sé, si la familia minimiza el delito, si el cuidador responsable lo minimiza, claro, efectivamente eso lógicamente debiese exponer al niño, porque entonces probablemente no va a tomar las medidas para garantizar su protección. Si el niño es pequeño, es más vulnerable. Eso también lo dice la literatura reiteradamente cuando estudiamos temas de victimización infantil. Sin embargo, el sexo femenino del perpetrador no es tan evidente, que ustedes verán
que su contribución en términos de su poder explicativo es mucho mayor. Y por lo tanto, nos interesa particularmente esa variable. Y hemos hecho entonces un zoom para ver qué pasa con el sexo del perpetrador, tanto en esta investigación como en otras investigaciones previas. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, acerca del sexo del perpetrador. Primero que todo, hay que decir que el abuso sexual infantil es cometido fundamentalmente por hombres hacia mujeres. Quiero ser muy enfática con esto y no quiero que se me pierdan porque eso es así en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, en esta muestra, los hombres son los perpetradores en el 93% de los casos y las mujeres son las víctimas en el 76% de los casos. Entonces, huelga decir que es un delito que en general se comete por hombres hacia mujeres. ¿Sí? Dicho lo anterior, también es cierto que el abuso sexual perpetrado por mujeres pudiese estar subreportado. Es decir, a lo mejor nosotros pensamos que es menos de lo que es. ¿Sí? ¿Qué dicen las investigaciones? Sabemos que la develación no es igual cuando el perpetrador es hombre y cuando el perpetrador es mujer. De hecho, cuando un abuso sexual es perpetrado por una mujer, es mucho más frecuente que la víctima no devele la situación abusiva que está viviendo, que no lo cuente, que no lo refiera. Por muchísimas razones, porque puede ser más condenado socialmente, porque no va a ser visibilizado como tal, porque no se va a sentir entendido, ¿verdad? Porque a lo mejor ni siquiera puede identificarlo con claridad. Pero lo cierto es que es mucho menos develado en el caso de perpetradoras femeninas. Ese es un primer dato que nos ha parecido sumamente interesante de poder poner en común con ustedes. Por otra parte, tiene que ver con la percepción de los actores respecto del abuso sexual cometido por perpetradoras mujeres. Este es un tema no demasiado fácil de investigar porque es contraintuitivo. A la gente tiende a, de alguna manera, perturbarle la idea de la perpetración del delito por parte, de este tipo de delitos por parte de mujeres. Quienes han estudiado el tema han encontrado varias cosas interesantes. Primero, si uno estudia los medios de comunicación, por ejemplo, los reportes de prensa, ¿verdad? Analizamos las noticias sobre abuso sexual y vemos las que son perpetradas por mujeres y por hombres, nos vamos a dar cuenta de que los medios suelen ser mucho más benevolentes hacia las mujeres. Denotan una mayor simpatía, las tratan con menor severidad, suelen usar palabras más suaves para referirse a los hechos, ¿verdad?, a su participación o a su responsabilidad. Entonces, en los medios de comunicación hay un foco. Luego de eso, los profesionales también tienden a percibir menos serio el abuso sexual cuando es llevado adelante por una mujer. Tienden a verlo con un menor impacto sobre las víctimas. Y, probablemente vinculado a lo anterior, no consideran tan correcta o tan aplicable una respuesta punitiva, un castigo penal en ese tipo de casos. Denov, a propósito de todos estos temas, ha hablado acerca de la cultura de la negación. Es decir, esta dificultad para ver los delitos sexuales cuando son perpetrados por mujeres, esta tendencia a exculpar a los perpetradores cuando son femeninos, o la tendencia a negar el daño que se ha producido en la víctima producto de estos hechos. E incluso la investigación señala que la sentencia no tiende a ser igual cuando el delito lo ha llevado adelante un hombre o una mujer. Las condenas suelen ser más tenues para las mujeres, menos severas que para los varones. Ahora, estudios recientes indican que hay una tendencia hacia cambiar esto, hacia considerar mucho más
desde una visión más transversal respecto del género en las generaciones jóvenes, pero aún nos queda, créanme, un largo camino por recorrer. Bueno, creo que la pirámide invertida es la mejor forma de graficar esto, porque si miramos las encuestas de victimización, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que efectivamente el abuso sexual por mujeres es más frecuente de lo que creemos. El metaanálisis que realiza Cortoni, por ejemplo, nos dice que cerca de un 12% de los delitos sexuales son perpetrados por mujeres. Y MacLeod en su investigación asciende hacia hasta un 21% de delitos perpetrados por mujeres. ¿Sí? Ahora, encuestas de victimización, recuerden que se aplican a una muestra de la población total, hayan denunciado o no el delito. En cambio, si nosotros nos vamos a las cifras oficiales y ya nos fijamos en las denuncias, por ejemplo, vamos a ver que la presencia de perpetradoras mujeres es mucho menor, cerca de un 2%. Y si miramos ya particularmente las condenas, vamos a encontrar que quienes cumplen una sentencia por delitos sexuales, solo el 1% de ellos son mujeres. ¿Sí? Entonces es un embudo que se va estrechando a medida que avanzamos por el camino de la ocurrencia, develación, denuncia, condena. Vamos a ver cómo se expresa esto en la revictimización. Esto que les estoy mostrando de nuevo es nuestra investigación en Chile, y aquí en esta muestra se detalla la composición de la muestra. Y esto desagregado por sexo y grupo etario de la víctima, ¿verdad? Aquí está el sexo de la víctima, hombre, mujer, la edad de la víctima, 0 a 5, 6 a 12, 13 a 17, y estos son las víctimas de una perpetradora mujer y de un perpetrador hombre. Por cierto, los tamaños muestrales son muy distintos porque yo les decía que es mucho más frecuente un abuso sexual perpetrado por un hombre, ¿verdad? Y sin embargo, ustedes piensen que nosotros hicimos una investigación de carácter censal en que tomamos todos los delitos sexuales ocurridos en el año 2012 y eso nos permite tener una muestra muy importante. Tenemos más de 8.000 casos aquí. Por lo tanto, aunque la perpetración del delito por mujeres sea escaso, tenemos 571 casos de perpetradoras mujeres. Y eso nos permite hacer análisis estadísticos que son sin duda muy robustos. Bueno, una de las cosas importantes que he aprendido yo es, antes de usar tanta fórmula estadística, ver los datos crudos nos permiten apreciar ciertas tendencias de manera muy nítida. Entonces quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué nos dicen estos datos en definitiva? Bueno, ustedes ven, cuando tenemos perpetradoras mujeres, las víctimas suelen concentrarse en este tramo de 0 a 5 años. Cuando tenemos perpetradores hombres, entonces las víctimas suelen concentrarse en los tramos de mayor edad. ¿Se fijan? Eso es así, o sea, la literatura dice que las agresoras tienden a inclinarse por víctimas preescolares, mientras los varones por víctimas escolares y adolescentes. Esto es casi 4 veces más frecuente, y esto es lo mismo que encuentra MacLeod en su investigación, o Peter, por ejemplo, en sus estudios. Además de eso, la selección de víctimas va a experimentar una feminización progresiva a medida que se va incrementando la edad. O sea, aumenta la edad y ustedes van a ver que las mujeres aumentan, ¿cierto? Y los hombres decrecen. ¿Se fijan? Bien, y eso funciona así tanto en perpetradores hombres como en perpetradoras mujeres. Vamos a la siguiente tabla. Vamos a ver la revictimización. Aquí tienen ustedes perpetradoras mujeres y aquí tienen perpetradoras hombres. Cada uno con víctima mujer
o varón, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos muestran estos datos? Bueno, yo les decía que a partir de la regresión logística, nosotros sabemos que existe un mayor riesgo de revictimización en víctimas que son abusadas originalmente por una mujer. ¿Qué tanto mayor es el riesgo? 3.6 veces, ¿verdad? Pero esta conclusión es muy gruesa porque tenemos que saber dónde se produce ese mayor riesgo. Y la tabla nos ayuda a mirar precisamente eso. Esta tabla nos muestra que esta diferencia se produce fundamentalmente en el grupo de preescolares. ¿Se fijan aquí? Que presentan una revictimización mucho más frecuente cuando ha sido víctima de perpetradoras mujeres. Fíjense que en esta fila están los revictimizados. Cuando la perpetradora es mujer, la revictimización es muy superior en los grupos de menor edad, tanto para víctimas mujeres como para víctimas hombres. Eso no ocurre en los casos de perpetradores masculinos, en que es mucho más pareja la revictimización. ¿Se fijan? Aquí hay una disarmonía que explica ese dato de mayor riesgo en el caso de perpetradoras femeninas, pero ese mayor riesgo no está en todos los grupos de edad. Se concentra particularmente en el grupo de preescolares, cuando la perpetradora es femenina. Y eso mismo ustedes lo pueden ver a través de análisis estadísticos más complejos, como el testeo de interacciones, y créanme, no quiero marearlo, pero efectivamente hay una relación estadísticamente significativa entre el sexo del perpetrador y la edad de la víctima. Y nosotros podemos ver que este riesgo entonces es menor en los grupos de mayor edad, ¿sí? El riesgo mayor se produce con víctimas preescolares. Eso es lo que les quiero decir. Les juro que paro con tanto dato y vamos a ver las conclusiones en definitiva. Bueno, sabemos que los delitos sexuales suelen ser cometidos fundamentalmente por varones. Sin embargo, cuando esto se produce por parte de mujeres, la probabilidad de que un niño, niña, sufra un nuevo abuso es mayor, tanto a manos de la misma perpetradora como de una distinta. 3.6 veces mayor. Esto quiere decir que de alguna manera esa experiencia de victimización inicial a cargo de una mujer ha incrementado la vulnerabilidad de la víctima y la ha expuesto a una mayor probabilidad de sufrir abuso en el futuro. ¿Cierto? Eso es lo que nos dicen los datos. Queremos saber por qué. ¿Por qué el riesgo se incrementa cuando el abuso se comete originalmente por una mujer? Bueno, vamos con algunas explicaciones. Volvemos de nuevo a la teoría, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la teoría sobre el abuso sexual por parte de mujeres? En primer lugar, nosotros sabemos que a las mujeres se les ha asignado socialmente un rol de cuidado y de protección hacia los niños, niñas y adolescentes, que permite un fácil acceso a ellos en las labores cotidianas de cuidado, de aseo, ¿verdad? E incluso permite la actuación con mucha impunidad. Veíamos lo difícil que es incluso representarse socialmente una situación abusiva en ese contexto. Ese es un problema muy grande. Y otro problema que tenemos es que las mujeres suelen ocupar este rol de cuidado y protección y por lo tanto cuando pasan al lugar de perpetradoras no solamente tenemos el perpetrador motivado, sino que en el mismo movimiento hemos perdido el guardián eficaz. ¿Sí? Suele ser así. Bueno, en el contexto de adolescentes, porque no todo el abuso sexual por parte de mujeres se produce en la etapa preescolar. En adolescentes, cuando esto se produce, en general es interpretado socialmente como una situación no de abuso, sino de iniciación sexual. Incluso la gente felicita a estos adolescentes por haber tenido relaciones sexuales con mujeres adultas, sobre todo en culturas patriarcales como las latinoamericanas, en que es un macho, ¿verdad? Sin visibilizar
que ese adolescente, lo que ha ocurrido de hecho, es una vivencia de abuso sexual, ¿no? Esto tiende a ser negado. Bueno, junto con esto, y esto es una teoría mía, no está demostrada todavía en la literatura, pero también en base a mi experiencia, tengo la impresión de que cuando es la figura primaria, la madre, ¿verdad?, quien comete ese abuso, eso genera un daño de una magnitud y de una extensión muy importante en el aparato psíquico, en la construcción del aparato psíquico, y produce efectos psicopatológicos que además son muy graves en el curso del desarrollo. Y eso podría ciertamente incrementar también la vulnerabilidad futura. Bueno, aquí les traigo una gráfica de Gerke y Feger que analizaron las consecuencias psicopatológicas del abuso sexual de acuerdo al sexo de la víctima y del perpetrador. Y en verde ustedes van a ver a las perpetradoras mujeres y en gris a los perpetradores hombres. Las únicas diferencias estadísticamente significativas se producen en el nivel de suicidalidad, donde están los asteriscos, y en el abuso de alcohol, y siempre son peores en el caso de perpetradoras mujeres. Bueno, ya voy llegando al final, solo quiero cerrar con algunas ideas que me parecieron particularmente importantes. Si yo me pregunto con qué me gustaría que ustedes se quedaran, son estos 4 elementos centrales los que me parece importante poder discutir. Uno es que si sabemos que la victimización pasada posiciona a los niños, niñas y adolescentes en un mayor riesgo de victimización futura, entonces debemos posicionar a las víctimas como un grupo prioritario para la prevención. Debemos trabajar con ellas para que no vuelvan a ser víctimas de un abuso sexual en el futuro, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Un segundo elemento clave es que debemos vigilarnos también para estar atentos a ciertos sesgos de género que nos pueden dificultar ver algunos abusos que eventualmente pueden ser menos frecuentes, pero podrían ocurrir y también causar mucho daño y quedar invisibilizados. Entonces, Denov nos diría evitar la cultura de la negación. En tercer lugar, sabemos que tenemos que orientar el trabajo preventivo en abuso sexual infantil, no solo desde la perspectiva de que un nuevo imputado pudiese agredir a esa víctima, sino que también, no solo que el mismo imputado, sino que también uno nuevo, y que incluso sabemos que es más probable que un nuevo imputado lo haga, ¿verdad? Y como cuarto punto, me parece fundamental que podamos generar sistemas de evaluación de riesgo en infancia y en adolescencia. Hay poquísimo, desde la perspectiva de las víctimas, casi no tenemos nada, diría yo. Tenemos que generar sistemas de evaluación de riesgo, por ejemplo, en abuso sexual, que incorporen no solamente estas variables que yo les he mencionado a lo largo de mi exposición, sino que también otras que han levantado autores de larga trayectoria. Aquí está la polivictimización, y la doctora Noemí Pereda no me cabe duda que habrá dado una clase magistral sobre eso, porque otras formas de victimización también incrementan el riesgo de una victimización sexual. El cambio de cuidador, sumamente importante, relacionado con la inestabilidad de los arreglos de cuidado, ¿verdad? El número de amigos, un importante factor protector que tiene que ver con las redes con las que ese niño, niña o adolescente cuenta para apoyarse, para ser visible, para recibir todos los beneficios que las redes traen también a los niños, ¿no? Y evaluar el daño psíquico. Nosotros sabemos que el daño psíquico genera un terreno fértil para una victimización posterior, por eso es tan importante además poder brindar terapia a las víctimas y poder garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y su seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, eso es fundamentalmente lo que quería compartir con ustedes al día de hoy.
Allí tienen mi correo electrónico de la Universidad Diego Portales, pueden escribirme, les habrán quedado muchísimas dudas, ahora podemos conversarlo también en la ronda de preguntas, así que muchas gracias. Le agradezco la pregunta. Efectivamente, los efectos del abuso sexual infantil se presentan en diferentes momentos del desarrollo. Se han estudiado tanto los efectos de abuso infantil al corto plazo como al mediano plazo y a largo plazo. Y sabemos que en todos esos momentos del desarrollo genera efectos nocivos. Y algunos de ellos acompañan a las víctimas hasta la vida adulta. Hasta el fin de sus días, digamos, lamentablemente, ¿no? Tenemos la convicción de que la terapia puede ayudar a disminuir la sintomatología, eventualmente, en el mejor de los casos, erradicarla, pero la experiencia de abuso sexual infantil es tremendamente nociva para el aparato psíquico y por lo tanto la probabilidad de que pueda generar efectos a largo plazo muy contraproducentes es altísima. Nosotros vemos cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, cuadros de estrés postraumático, y tenemos allí, ustedes recordarán la categoría de estrés postraumático crónico, ¿verdad? Que lamentablemente identificamos fenómenos disociativos, fenómenos de somatización. El espectro es infinito, suicidalidad, autolesiones, y trauma complejo. Una de las cosas más delicadas que vemos es cuando ya tenemos casos de trauma complejo en que a veces los confundimos con una estructuración limítrofe de la personalidad o un trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo más bien corresponde a ese tipo de trastornos que son derivados directamente de la experiencia de victimización. Entonces, las consecuencias a largo plazo pueden ser ciertamente gravísimas. Muchas gracias por su pregunta. La verdad es que este es un descubrimiento que no pensábamos necesariamente encontrar. Fue bastante sobreviniente y de hecho genera mucho interés precisamente por su novedad. Me parece importante que la investigación, y no solamente la investigación, también la intervención que se realice con víctimas de todo tipo de delitos, pero particularmente de delitos sexuales, incorpore la perspectiva de género, porque sabemos que es una variable fundamental que en el marco ecológico, por ejemplo, constituye una fuente de explicación, a lo menos de parte importante del problema, que es cómo nos relacionamos en la sociedad, cuáles son nuestras concepciones acerca del género, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer y de la relación entre hombres y mujeres. Así que sí, completamente de acuerdo. Debemos adoptar una perspectiva de género en la aproximación a fenómenos como el abuso sexual infantil, pero la perspectiva de género nos habla de lo que es ser hombre y ser mujer en una sociedad, en una cultura contemporánea, en este caso situada en Latinoamérica, con todo lo que eso significa, ¿no? Y eso no debe impedirnos tener una perspectiva científica amplia que nos permita comprender que este fenómeno también es transversal y se manifiesta en diferentes formas por parte de diferentes poblaciones con lógicas distintas. Y por lo tanto, entendiendo la necesidad de incorporar la perspectiva de género, también esta investigación lo que trata de hacer es hacer una lectura de género que permita comprender no solo la perpetración por parte de los varones hacia las mujeres, sino que también las otras combinaciones posibles. Porque detrás del género lo que hay es una perspectiva crítica que de alguna manera pone en cuestión la distribución del poder al interior de la sociedad, ¿cierto? Y la distribución del poder también se estructura en base a género y generación. El poder que se ejerce
por ejemplo, sobre niños y niñas, a partir de una perspectiva adultocéntrica como la que tenemos, en que los niños parecen ser una propiedad, un objeto, ¿verdad?, del mundo adulto. Entonces yo diría sí, incorporar la perspectiva de género, incorporar la perspectiva de generación, de ciclo de vida, que es lo que los organizadores de este congreso también han hecho una apuesta por pensar respecto de esa dimensión, y también con temas de transeccionalidad, ¿verdad? De cómo se ponen en juego género, generación, etnia, nivel socioeconómico, porque todas esas cosas cruzan las manifestaciones de violencia con las cuales nos encontramos y de victimización, particularmente en una población tan expuesta como son los niños, niñas y adolescentes. Excelente, muy buena pregunta. Cuando nosotros pensamos en victimización, en víctimas y en ofensores, lo tendemos a pensar de manera dicotómica. Es decir, existen las víctimas, existen los ofensores, son personas que nada tienen que ver entre sí, radicalmente distintos, con cualidades opuestas, ¿verdad? Pero la vida, como siempre, nos supera y nos enseña que las cosas son más complejas y que la violencia tiene estas dos posiciones, por decirlo de alguna manera, que que son dinámicas y que pueden permutarse entre sí, que tiene que ver con el iter victimae, con este camino que recorre la víctima, ¿verdad?, en torno a la victimización, y que, por ejemplo, hay un texto muy interesante de Esad Fatah precisamente sobre ese tema, sobre el intercambio de roles entre víctima y perpetrador, que se los recomiendo, porque nos dice que la victimización entrega buenas razones para vencer todos aquellos obstáculos que nos impiden victimizar a otros, ¿verdad? Hemos sido desconsiderados, hemos sido dañados, ocupamos un lugar de menor poder y ciertamente eso invita de alguna manera a un cambio de roles. Pero yo les diría que no es lo más frecuente. Las estadísticas con las que contamos nos dice que en ningún tipo de delito estudiado el intercambio de roles de víctima a perpetrador va más allá de un 30% de los casos. Pero eso quiere decir que en un 70% de los casos la víctima no va a pasar a ser agresor de ningún delito. El riesgo mayor que tenemos es que continúe siendo víctima y que esa victimización u otra se reitere en el curso de vida, ¿sí? Ese es nuestro riesgo más grande. Pero sabemos que el intercambio de roles puede ocurrir, particularmente cuando no hemos tenido la oportunidad de ser acogidos en esta experiencia de victimización, de ser cuidados, ¿verdad?, y de poder trabajar todo lo que ello implica para disminuir los factores de riesgo que nos llevaron en primer lugar a ser víctimas, ¿no? Ciertamente, esa es otra de las razones que fundamentan la atención de la víctima y la necesidad de prestar toda la intervención que esa víctima requiere. Pero como les decía yo, me preocupa mucho más la carrera victimal que el intercambio de roles. Existiendo, no es tan frecuente, ¿sí? Sí, muy interesante la pregunta. Nosotros tuvimos una dificultad y es que el campo de relación entre víctima y perpetrador no era obligatorio, porque usamos bases de datos de la Fiscalía y del Servicio Nacional de Menores, y para ellos ese registro no era obligatorio. Para nosotros, desde la victimología es básica, ¿no? O sea, la relación entre la víctima y el perpetrador tiene que estar, pero lamentablemente no tuvimos ese dato. Ahora, sí la experiencia nos enseña que los niños, niñas y adolescentes efectivamente son victimizados fundamentalmente por personas cercanas. Por familiares, por miembros de su círculo social inmediato, profesores, amigos de los padres, vecinos, bueno, un sinnúmero de personas que están a su alrededor, ¿verdad? Que allí es donde los niños, niñas y adolescentes corren mayor riesgo y por tanto
esta investigación que nosotros hicimos respecto de el mismo agresor o un nuevo agresor, es altamente probable, pero no tenemos forma de comprobarlo, que esas otras personas también hayan pertenecido al círculo cercano del niño, porque las estadísticas nos indican simplemente que esto es así, ¿no? Eso es lo que más dificulta la protección, que efectivamente las personas que rodean al niño, que son quienes debiesen cuidarlo, quienes debiesen prestar todos los recursos para que ese niño esté a salvo, entonces si allí está el riesgo, la protección es un desafío. Pero no me cabe ninguna duda de que identificar el riesgo es el primer paso para poder gestionarlo. El problema es que vamos a ciegas. Si bien tenemos sistemas de evaluación de riesgo en violencia hacia la mujer en la relación de pareja, y tenemos varios, sistemas de evaluación de riesgo de femicidio, sistemas de evaluación, cuando hablamos de niños, nos quedamos sin herramientas. Entonces, si desconocemos el riesgo que un niño corre, entonces hacer la gestión del riesgo, porque nuestros recursos en América Latina son limitados, lo sabemos, se nos dificulta muchísimo. Entonces, mi primera invitación es que podamos avanzar en ese sentido, sigamos trabajando en torno a los factores de riesgo y de protección para poder generar instrumentos que nos permitan calibrar el riesgo que un niño corre, y no solamente calibrarlo en términos del monto, sino que identificar aquellas variables de riesgo y protección en las cuales debemos trabajar para garantizar su integridad. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, la verdad es que, bueno, Chile viene trabajando desde el año 2000 en una reforma al sistema de justicia muy integral. Además han ido incorporándose la justicia penal, la justicia de familia, la justicia civil, diferentes sedes, ¿no? En una modernización importante del sistema. Y las iniciativas que yo les cuento, las iniciativas videograbadas que la doctora Peña mencionaba recientemente, ¿verdad? Son una iniciativa muy importante en pos de reducir la victimización secundaria hacia niños y niñas en el proceso penal y mejorar la calidad de la información que allí se produce también, ¿no? Además de eso, ustedes saben que la Fiscalía, y es lo que me permite hacer este estudio, aplica una pauta de evaluación de riesgo en que recoge muchas de estas variables que nosotros hemos estudiado el día de hoy. Ahora, la pauta de evaluación de riesgo ciertamente es perfectible porque lo que requería era una contrastación empírica. Había sido ocupada, es una propuesta inicial de Fowler. Fowler nunca lo sometió a prueba, la Fiscalía lo incorporó, bastante literalmente, digamos, pero nunca había sido contrastada. Entonces, claro, yo creo que también es importante que los académicos y los investigadores podamos trabajar con la política pública para ayudar a avanzar, ¿no? Dialogar con ella, entregar insumos que sean importantes, que sean significativos, porque hay un trabajo cooperativo. La academia tampoco puede estar produciendo papers que nadie lee, ¿no? Este paper del cual yo les hablaba, claro, está en inglés. La mayoría de mis colegas, además es un paper denso metodológicamente, la mayoría de mis colegas que trabaja en el ámbito de la protección a la infancia no va a ir a leerlo. Por eso es importante poder dialogar con la política pública, ponerse a disposición y poder aportar también a generar conocimiento que sea útil, que sea relevante, que nos permita avanzar. Yo creo que eso ha sido para nosotros una clave. Toda la reforma a la justicia chilena fue encabezada por un equipo de académicos, además de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Derecho, que es la universidad en que yo trabajo, que tuvieron una actuación muy importante en esa iniciativa. También la Universidad Católica ha trabajado en entrevista videograbada, y así vamos colaborando, ¿no?, para hacer avanzar todo el dispositivo de administración de justicia, pero en favor de niños, niñas, adolescentes, su seguridad, su integridad, el ejercicio de sus derechos y la disminución de la victimización. Sí, pues los sistemas de justicia en general tienen sistemas de registro que son muy
muy binarios, muy dicotómicos, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar también en investigación con víctimas de abuso sexual en entornos eclesiásticos. Y allí hay fenómenos muy particulares. Las víctimas suelen ser hombres y en general en la etapa de la pospubescencia. Y los perpetradores también suelen ser varones. Entonces, la dinámica que se genera respecto a una identidad que aún está en construcción es tremendamente compleja e interesante de estudiar. Allí se dan esos fenómenos de manera muy nítida, ¿no? Pero eso no quiere decir que usted no pueda estudiar eso en otros tipos de abuso también, que no tiene por qué restringirse a ese contexto. Pero es cierto, cuando usted hablaba de esto, yo me acordaba del abuso sexual en la iglesia y de cómo eso se genera justamente en esa población, ¿no?